Para los que trabajan todo el día, ¿cómo hacen las oraciones obligatorias, las 5? Me han pedido que hable bajo la luz del Sagrado Corán y la Sunna, porque había una pregunta de un hermano. Es una pregunta buenísima, ya que la oración para los musulmanes es primordial, igual que para los humanos es oxígeno y agua. Para nosotros es la oración. Lo correcto sería entender una serie de conceptos para entender el propósito. Por ello, lo primero que debemos de saber es el significado de las 5 oraciones diarias. Hay que recordar a Dios uno y único, el creador del universo, soberano, cada momento de nuestras vidas. Hay que recordarlo mañana, tarde, día y noche. El recuerdo de Dios es la realidad de la vida. Solo el recuerdo de Dios Todopoderoso lo mantiene a uno en el punto debido, en el equilibrio. Es el único factor que lleva a uno a la religión verdadera. Sobre las bases de este recuerdo uno obtiene la bendición de taqwa, temor, conciencia del día de juicio final y de nuestros actos, de hacer el bien y prohibir el mal y de abstenerse ante las cosas incorrectas. La oración es una fuente de recuerdo de Dios. Es por eso que Dios Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: Innani anallahi la ilaha illa fa'budni wa aqimi salata la dhikri. Cuando al profeta Moisés, la paz y bendiciones de Dios Todopoderoso sean con él, le habló Dios directamente y empezó la revelación, le dijo: Oh Musa, yo soy Dios Todopoderoso, uno y único, y no hay más divinidad que yo. Adórame solo a mí y haz la oración para recordarme. La oración se ha hecho desde siempre con todos los profetas, no es algo nuevo. Nos ocupamos en nuestros asuntos personales, trabajos, reuniones, estudios, vicios mundanos, chismes, tertulias, expresar nuestros lados creativos y participar en otras tareas que nos hacen olvidar a nuestro Creador soberano. Si te acuerdas de Dios uno y único, nunca cometerás adulteración, pervertismo, indecencia, engañar a la gente, vender cosas sin mostrar sus defectos, robar dinero a la gente o del tesoro nacional, oprimir, maldades, violar los derechos, cometer maltratos, no cumplir los compromisos, etc. Todas estas acciones resultan del olvido de Dios Todopoderoso. La oración se ha hecho obligatorio 5 veces al día para que los humanos se acuerden de que hay un Dios uno y único, para que sepan que tienen que responder ante Él por nuestros actos. Es la teoría que luego hay que practicarlo. Dios nos llama durante unos minutos en 5 minutos diferentes todos los días para que debemos dejar nuestros compromisos mundanos y recordar que somos siervos y tenemos que vivir como siervos y prepararnos para rendir cuentas ante el día de juicio final, ante Dios Todopoderoso. Esto es el significado de la oración. La oración en realidad es el fundamento de la religión. Es porque religión es el nombre del amor y la simpatía de Dios Todopoderoso por los seres humanos. El amor a Dios uno y único se expresa mejor a través de la oración. El amor por la humanidad se expresa gastando dinero para satisfacer las necesidades por el bien social o los más necesitados. Esto se llama religión, esto se llama Islam, forma de vida. La vida religiosa se comprende de 2 cosas: volverse a Dios uno y único y mostrando bondad y generosidad hacia sus siervos o sirviéndoles un gasto económico para su bienestar. Volviendo a la pregunta inicial, ahora escucharlo atentamente y escribir en vuestros móviles para recordarlo siempre. Los veredictos de Dios uno y único, todopoderoso, misericordioso, compasivo, eterno, para que no os olvidéis que la oración para nosotros es nuestro oxígeno y agua. Y os dejaré toda la referencia para que no os cuenten cuentos chinos y sus opiniones personales haciendo una mezcla para montar sus películas. A ver, estas oraciones obligatorias solo son 5: 2 ciclos de Fajr, 4 de Doher, 4 de Asr, 3 de Maghrib, 4 de Isha. Esto es obligatorio. Si cumplimos y practicamos de acuerdo a las enseñanzas de equidad, justicia, bondad, simpatía, etc., nos purificaremos aquí y nos salvaremos en más allá y formaremos parte del reino eterno de Dios Todopoderoso, uno y único. Y si no, habrán consecuencias muy graves. Por no rezar y más por no practicar de acuerdo a las enseñanzas de Islam, forma de vida.
Resto de oraciones son voluntarias, sirven para tener más recompensas o en muchos casos cubrir nuestros errores, faltas en las oraciones o vida cotidiana. Y como dice el hadith de nuestro amado profeta, que la paz sea con él, que el día del juicio final estos actos voluntarios realizados ya sea en forma de oración cubrirán lugar de los errores. Lo general y en condiciones normales es que los musulmanes hagamos inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta. Sagrado Corán dice, las oraciones están establecidos en los tiempos determinados. Pero muchas veces estamos estudiando, trabajando en eventos, celebraciones, médicos haciendo operaciones, enfermeros, guarderías, etc. Ocupaciones mundanas, ocupaciones justificadas que nos impiden realizar la oración en su tiempo debido. Por ello, Dios glorioso dice el Sagrado Corán y nos dio una serie de principios que fueron puestos en práctica en la Sunna, en la práctica con nuestro amado profeta. El mismo versículo que os he mencionado antes, justo en la línea anterior, mencionó qué hacer en las situaciones de dificultad. Islam es forma de vida, sencillo, racional y, según las circunstancias, tiempo, lugar, facilita las situaciones, los rituales también. وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. Cuando estén de viaje o si temen que le agredan los que niegan la verdad o según la circunstancia de hoy ocupaciones, no incurren en falta si abrievan las oraciones, es decir, se acortan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا. Y cuando hayan terminado la oración, recuerden a Dios Todopoderoso de pie, sentados, recordados. Y cuando estén ya fuera de peligro, hagan la oración de manera normal y en sus horarios puestos, establecidos. Y después nos dio un principio. Y después de eso nadie puede dejar rezo, porque no hay excusa que valga. Y además la oración la detalló Dios Altísimo de todas las formas posibles que podemos realizarlas para que no haya ninguna excusa. فَإِنْ حِفْتُمْ فِرَاجَلًا o rukbanan. Recuerden este versículo. Dice Dios Todopoderoso, si tienen temor en una situación de peligro, pueden orar de pies o montados. Glorificado sea Dios Todopoderoso. Es decir, no puedes rezar porque mi trabajo no permite o la situación no permite. Ve preparado con la ablución menor. No hay problema. Rezas andando o sentado o en el coche, tren, bus, donde quieras. Pues Corán dice la palabra montado, pues aplícalo ahí, es sentido común. Mientras viajas lo haces, o si la situación tampoco permite, pues lo haces con señales incluso, no hay ningún problema. La tierra, además para la oración, toda es válida, excepto baños y cementerios. Es lo que dijo nuestro amado profeta. Y si tu trabajo es sucio, ropa sucia, no hay problema. Tu rezo es válido. Como dijo nuestro amado profeta, Dios Todopoderoso no ve vuestras caras ni vuestro dinero o no lo que sois, sino vuestras intenciones y práctica. Aunque sea en una situación de dificultad, Dios glorioso sabe y aceptará y recompensará este esfuerzo, incluso con mucho más. Y esa es nuestra fe. Lo ideal siempre es que hablemos donde trabajamos o estudiamos para explicar las situaciones, para explicarle nuestra forma de vida. La comunicación es la base de todo. Hoy en día el mundo es un pañuelo. En todas las leyes se ha reconocido libremente la práctica y la facilitación de adoración. Y las cosas hablando se entienden, pero que te puedan dejar sitio y tiempo. Yo personalmente trabajo en una empresa y a veces hago 3 paradas en mi trabajo para realizar las 3 primeras oraciones obligatorias, Fajr, Dhuhr y Asr. Y cuando comuniqué a mi jefe me dijo, no hay ningún problema. Yo le dije que son 10 minutos para la oración, por cada oración, y luego te los devuelvo. Pero es cierto que hay lugares donde no se puede y no pasa nada, aunque mundialmente la ley reconoce, los derechos humanos reconocen y hay que recordar a esa gente. El Sagrado Corán ya dice además todas las formas posibles fáciles para realizarlo. Lo importante es intentar máximo posible. Y si estás en un instituto o en una reunión y no me dejas salir, hazlo sentado y ve preparado con ablución menor y calcetines. Y así no tienes que lavar los pies para más veces. Una vez realizada la ablución menor y puesto los calcetines, te vale esa ablución 24 horas, es decir, próximas 5 oraciones. Y si estás de viaje, pues doble tiempo. Y así no tienes que lavar los pies. Con pasar las manos húmedas por encima de los calcetines, más que suficiente.
todas son facilidades. Incluso reza con zapatos, no hace falta ni quitarlo, y menos ropa limpia en situaciones excepcionales. Todo depende de cómo estés, dónde estés. Si voy en viaje o en una situación de dificultad y tengo tiempo limitado, independientemente de distancia, porque no hay distancia establecida, es según el tiempo, lugar, circunstancias, porque la forma de viajar cambia y hoy en día es mucho más fácil, pues el principio solo es incapacidad o dificultad. O si se presentan situaciones tan limitadas de tiempo, independientemente de que estés de viaje o no, también es válido. Por ello, Dios Altísimo ha permitido que acortemos la oración en Sagrado Corán como base. Ya mencioné antes y también decenas de hadices, así que la oración de Doher, Asr y Isha, de 4 ciclos serían 2 ciclos. Y el resto de oraciones se quedarían iguales o incluso puedes juntar las oraciones. Incluso lees la Fatiha, acompáñala de un capítulo corto, repite solo una vez los recordatorios en las inclinaciones, postraciones o sentado solo lee lo primero y terminas. ¿Cómo me pueden decir que Dios Todopoderoso, Omnisciente, no nos dio soluciones sabiendo a lo que enfrentamos día a día? Es que nuestros estimados eruditos están ocupados en lo de decir halal y haram todo el día y no pueden explicar todas estas facilidades. Islam no te va a contar abecedario ni todas las formas. Dios Todopoderoso y su mensajero nos dan unos ejemplos, principios, y sobre ellos nosotros aplicamos según situación, sitio o momentos. Vas a entrar en una reunión o vas a entrar en una operación o vas a entrar en eventos y no puedes rezar, pues junta las oraciones de Doher con Asr, o pues junta, o si ya saliste, pues junta Asr con Doher, y también puedes juntar Maghrib con Isha, júntalos. Y si te pilló en camino y no hay forma de rezar, pues junta Isha con Maghrib, es decir, al revés también se pueden juntar las oraciones. Y no lo digo yo, lo dice el Sagrado Corán en su base, y nuestro amado profeta Muhammad aplicó, y uno de los juristas más nobles dio su veredicto, que es su compañero Ibn Abbas. Narró, matizo, solo os cuento un hadith, ya que hay muchísimos como eso, pero os digo el uno y el básico. El mensajero de Dios Altísimo reunió, es decir, juntó oración de Doher con Asr y Maghrib con Isha en Medina sin temor de ni lluvia ni ningún temor, es decir, sin ninguna excusa ni nada. El narrador Baki se quedó muy sorprendido y no se lo creía y dijo a Ibn Abbas, compañero, primo de profeta, ¿por qué juntó profeta las oraciones sin ninguna razón y excusa? Y él dijo, para que no causen problemas a su umma, es decir, para que vieran que no hay ninguna excusa que valga, es decir, facilidades para la comunidad. Tú reza, estés como estés, ya sea situación de dificultad, andando, sentado, montado, con señales, si estás en trabajo, y si estás enfermo, ya sea recostado, de lado, imitando, incluso si no puedes de ninguna forma, pues hazlo en tu corazón o con la mirada, pero no dejes la oración, porque es la comunicación con nuestro Creador directamente, sin intermediarios. Los compañeros estando enfermos, cojos y venían rezar, recostados. Cuando llegó el tiempo de la oración, mi cabeza debe estar postrada, ya sea imitando señales como si lo pones la cabeza en volante del coche, pero debes de presentar de cualquier forma mencionada antes ante Dios Todopoderoso. Por último, comentaré 3 situaciones más y así dejaré todo zanjado para que podáis saber todo. En una situación me quedo dormido, por ejemplo, o frito, y se pasó el tiempo de rezo, sea cual sea, cuando abro el ojo ya eran las 10 de la mañana, por ejemplo, y todo fue sin intención, más bien algo natural que suele pasar con todos. Se me abrió el ojo, pues me levanto y lo primero que haré es realizar la oración, así que esta oración es igual de válida. En un viaje, cuando el profeta Muhammad estaba volviendo de un viaje y en camino tuvieron que hacer una parada por lo tarde que ya era, y creo que era de noche, y acamparon para descansar, ya que todos iban ya muy cansados, y el profeta dijo, yo también voy a dormir y el resto de compañeros también, pero Bilal, estate pendiente y despértanos a la hora de Fajr, de alba. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hasta Bilal se quedó dormido. Cuando despertaron, el sol ya había salido. El profeta preguntó a Bilal,
¿por qué no despertaste? Y Bilal contestó que esforcé mucho, pero los ojos ya no me permitieron y acabé durmiendo. Después, profeta y todos hicieron la ablución menor y rezaron. Al terminar, una persona vino y dijo al profeta: ¿qué pecado, qué error, fallo más grande que hemos cometido hoy por lo de la oración? Y el profeta dijo: los fallos, errores, pecados se cometen estando despiertos y no durmiendo. Subhanallah, qué sabiduría. Y las otras dos cosas son importantes. A ver, respecto a la ablución menor, que es la condición de la oración, muchas veces no podemos hacer y volvemos a estar en situación de dificultad por tiempo, lugar, tiempo, etc. O incluso si estamos en un estado de impureza mayor, es decir, en janaba, y es necesario realizar la ablución mayor. El Sagrado Corán dice en el mismo versículo, ahí también nos dio un principio de facilidad para que podamos sustituirlo. Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu. Si están enfermos o de viaje aplicado a situación de dificultad de hoy, o han hecho sus necesidades biológicas, o han cohabitado con su mujer, es decir, han tenido relación y no encuentran agua, usen para la ablución virtual, es decir, ablución seca, y cojan tierra limpia y pásenla por el rostro y las manos, aplicado en una situación de viaje. Y si no tenemos tierra o algo similar hoy en día, pues cualquier cosa a mano pura, una cosa pura nos vale para hacer la ablución seca, y pasamos las manos por rostro y por las manos. Para los que trabajen, esto es una facilidad, ya que muchas veces las paradas son con tiempo limitado y pueden hacer ablución seca y realizar la oración correctamente y no hay ningún problema. Son facilidades y lo aplicamos, hacemos la analogía según las circunstancias de hoy. La religión tiene un principio básico en adoración, es que no nos exigirá por encima de nuestras posibilidades en situaciones justificadas. Ahí todo se reduce igual que en ayuno. Estando enfermo no hacemos y lo proponemos para más tarde. Peregrinación lo dejamos porque no tenemos dinero, nuestra situación económica no nos permite, etc. La finalidad de todo esto explicado es único, que Dios Todopoderoso dice en Corán que no quiere imponerles dificultad, solo quiere que purifiquemos y completar su favor para que le adoremos y obedezcamos, para que sean agradecidos. Estos serían todas las formas que os he explicado. Cualquier duda que tengáis, lo que queréis saber, nos podéis escribir por Hispana Islam y estaremos encantados de contestarle. Cualquier duda que tengan respecto a la oración. Dios Altísimo sabe más.